y lo he titulado La evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Cómo se llama? La evidencia de la resurrección de Cristo. En el mundo hay muchas religiones. Por no decir, algunos dicen que hay más de 3.000 religiones. Las más conocidas, el musulmán, sí son los musulmanes, ¿cómo se llaman? Sí, el musulmán, el islam, el islam. La otra es en la India, hay una que es muy grande, que es el budismo. Sí se puede hablar del budismo. Recordemos que en la isla hay más de 1.200 millones de personas y la gran mayoría de estas personas creen en el budismo, o sea, y hay otras religiones así más famosas que nosotros sepamos que son muy fuertes. Bueno, estamos hablando de la religión católica, cristiana y muchas otras. ¿Cuál es la diferencia de todas estas religiones? Digamos, el musulmán o el islamismo, ellos tienen un fundador de esa religión. ¿Quién es? Es Mahoma. Pero, ¿qué pasó con Mahoma? Murió y no resucitó. ¿Qué pasó con Buda? Murió y no resucitó. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, es la única, por no decir confesión de fe, que su autor resucitó. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él sí resucitó. O sea, Él vive. Las otras creencias están basadas sobre fundadores que murieron, pero nunca resucitaron. Nosotros, nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, sí resucitó. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, de que para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, no solamente es importante la muerte de Jesús, porque el Viernes Santo, creo que ustedes se han dado cuenta de, sobre todo la religión católica, que hacen peregrinación, ¿cierto? ¿Qué hacen? Bueno, cargan una cruz y hacen, creo que son los 7 pasos, ¿sí? Los siete pasos, ¿sí? Y van ahí, y algunos van conmovidos. ¿Por qué? Porque saben que Cristo murió el viernes y la cruz representa donde Él fue crucificado, el sacrificio de Jesús. Y entonces, pero muy poquitos son los que celebran la resurrección de Cristo. Muy poquitos son los que entendemos qué significaba la resurrección de Cristo para mi vida. O muy poquitos son los que dicen, quiero estudiar si realmente es una verdad que Cristo resucitó. Sabemos por las Escrituras de que Cristo resucitó, pero cuando alguien se acerca a mí o a usted y le pregunta, oye, muéstrame realmente evidencias de que Cristo resucitó, a veces nos quedamos cortos con las evidencias, porque creo que ustedes saben de que aún los fariseos, cuando Cristo resucitó, ellos dijeron, tal vez fueron los discípulos que fueron y se robaron el cuerpo para hacernos creer que Él resucitó. Eso era una postura, o sea, era un pensamiento, pero ellos no creían en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes por qué es tan importante creer en la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante celebrar la resurrección de Cristo? Porque si Cristo resucitó, pues nosotros también tenemos la esperanza en Cristo de que moriremos, sí, pero que también vamos ¿a qué? A resucitar con Él. O sea, esa debe ser una esperanza. Pero si yo creo en alguien que me habló de la resurrección y no resucitó, entonces mi fe no estaría tan firme
porque no me genera mucha esperanza o no me genera mucha confianza. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él resucitó, y como Él resucitó, Él prometió a todos los que creemos en Él que tendríamos vida eterna y que resucitaríamos también con Él. Así que yo creo que la muerte es un proceso natural en la persona. Digamos, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo va a morir, pero nosotros vamos a vivir en el Espíritu para siempre, porque esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos dio, que este cuerpo será deshecho, sí, pero que lleguemos a resucitar en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso, para estar para siempre con el Señor. Entonces, hoy quiero que veamos algunas evidencias de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me gustaría que fuéramos primeramente al Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el versículo 6. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el versículo 6. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo 28, el versículo 6, esta hermosa palabra que el Señor nos regala en esta hermosa mañana. Aquí vemos, lo podríamos leer desde el versículo 1 en adelante para tener una mejor comprensión de lectura. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿Qué dicen ellos? Pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, en primer lugar, lo que vemos es que dice la Biblia que hubo un gran terremoto. Pero cuando habla de un gran terremoto, dice la Biblia que fue un ángel que bajó y quitó la piedra de la tumba del Señor. Hubo un terremoto, dice que como un relámpago. Habían puesto guardas en la tumba de Jesús. Como les dije, el objetivo de haber puesto los guardas en la tumba de Jesús era que los discípulos no vinieran a llevarse el cuerpo. Esa era una razón por la cual pusieron los guardas en la tumba. Pero dice la Biblia que descendió un ángel a quitar la piedra y que causó como un gran terremoto, que los guardas cayeron, ¿qué? Ahí dice, no dice muertos. ¿Cómo? Muertos. O sea, fue tanto el impacto, el susto que ellos tuvieron, que cayeron. O sea, fue un impacto fuerte, yo no sé, un temor. Si usted, es un temor que desmaya a la persona. Yo a veces me pongo a ver, digamos en YouTube sobre las cabritas. ¿Usted ha visto las cabras? Las cabras esas que llegan y las asustan y les hacen así y caen como muertas por un momento y como que no se levantan y se asustan, o sea, del susto caen muertas. No es que se mueran, sino que quedan desmayadas. Estos guardas, dice la Biblia, me impacta que quedaron como muertos. La impresión de los ángeles o del ángel, creo que Lucas habla de ángeles
pero Mateo habla del ángel. Y dice la Biblia que llegaron las mujeres. ¿Cuáles mujeres llegaron? ¿Quién? Ahí dice la palabra del Señor. Dice que llegaron las mujeres y el ángel, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no tengan temor vosotros, no tengan miedo. Los otros, los guardas, cuando contemplaron eso tuvieron miedo. Pero el ángel le dice a las mujeres: ustedes no tengan temor. Esa palabra de no tener temor es tengan confianza. Es así de sencillo. Cuando tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios, nos vamos a presentar con qué miedo. Dios mío, voy a presentar delante del Señor con temor. Pero cuando tú conoces el objetivo de la resurrección de Cristo, cuando se te revelara el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y tú entiendes que gracias a la resurrección de Cristo tú eres justificado, tú no tienes temor, sino tienes gozo de presentarse delante del Padre. El que tiene temor es el que no ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Voy a ponerlo de una manera clara. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán en el huerto del Edén. Él tenía relación con Adán. Pero la Biblia dice que cuando Adán pecó, cuando Adán transgredió, traspasó los límites, los mandamientos de Dios, cuando escuchó la voz de Dios, que tuvo él temor. Él se escondió. Él se escondió y el Señor mismo le dice: ¿por qué te escondes? ¿Acaso hiciste algo incorrecto? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieses? Y Adán sintió temor de la voz de Dios. Antes no la sentía. Antes se deleitaba de escuchar a Dios. Pero cuando él peca y escucha la voz de Dios, siente temor. Las mujeres, el ángel le dice a las mujeres: no tengan temor, Él ha resucitado. Entonces yo veo acá que los primeros que dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son los ángeles. ¿Quiénes son los primeros? Los ángeles. Miren claritamente, dice la palabra del Señor: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue ¿qué? Crucificado. Y dicen los ángeles: no está aquí, no está aquí. ¿Pues qué? ¿Qué dice ahí? Pues ha resucitado. Pues ha resucitado. Como dijo: venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, los ángeles dicen: Él no está aquí. Llama a las mujeres y dice: pues venga y mira, evidencian ustedes de que Él no está aquí. ¿Él a qué? Él ha resucitado. Pero hay algo más que me impacta a mí, y es, lo habla un poquito más claro el Evangelio según San Juan. Y me gustaría que fuéramos por un momento al Evangelio según San Juan, capítulo 20, si no estoy mal. Sí, capítulo 20. El versículo 1 dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar a la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era el otro discípulo? Era Juan. Sí, era Juan, ¿cierto? Aquel al que amaba Jesús. Dice la Biblia:
Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Miremos aquí cómo ellos se dan de cuenta, o cómo ellos miran la resurrección de una manera diferente. La Biblia dice que el discípulo amado corrió más rápido que Pedro y llegó a la tumba donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Dice la Biblia que él llegó y miró hacia adentro y vio los lienzos que estaban ahí, pero no estaba ¿qué? El cuerpo del Señor. La Biblia dice que él miró desde afuera. O sea, lo que no sé cómo entenderlo, pero digo, él va corriendo y él llega y mira y dice: él resucitó. No entra como a mirar las evidencias, solo desde afuera él ve y dice: él resucitó, él cree que resucitó. Lo contrario que hace Pedro. La Biblia dice que Pedro ¿qué? Entró. O sea, Pedro entra a la tumba donde estaba el cuerpo del Señor, y dice la Biblia que él contempla allí los lienzos puestos allí y el sudario, dice la Biblia, que había estado sobre la cabeza, y que él los vio que estaban allá ¿qué? Enrollados. Cada uno tuvo una manera diferente de ver ese lugar. Pedro entra, Pedro mira, dice: sí, pero aquí está, este es el sudario, estos son los lienzos, él los ve que están allí organizados. Juan se queda en la puerta mirando y dice: el cuerpo no está ahí. Pero luego encontramos, dice: pero María, versículo 11, dice: pero María estaba afuera ¿qué? Llorando junto al sepulcro. O sea, María es la que va y les dice a los discípulos: vengan, que no se han llevado el cuerpo del maestro. Y cuando ella les dice eso a los discípulos del Señor, van corriendo y ella se queda afuera llorando. Y ella había visto que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Así que ella se queda afuera llorando, y llorando porque se habían llevado el cuerpo del Señor. Creo yo que era doloroso para ella de una manera, si lo vemos, ella vio cómo crucificaban a Jesús, vio el dolor de Jesús, y para ella era inconcebible que ahora se llevaran ¿qué? El cuerpo de Jesús. Amados hermanos, creo que todos nosotros nos duele la partida de un ser querido, y el último momento en que nosotros lo vemos es el momento en que lo van a enterrar, ¿cierto? El momento en que lo van a meter a la hoguera, y es el momento más doloroso. No sé si pasa con usted o pasa en mi mente nomás, pero cuando muere un ser querido, nosotros vamos al funeral, a las exequias, a la capilla donde se está velando, y parece que esa persona estuviera con nosotros todavía. Como que eso nos consuela el mirar el cuerpo de esa persona ahí. Pero cuando llega el momento difícil, el desprendimiento, es cuando nos arrebatan esa persona o el cadáver de esa persona y le echan tierra. Ahí es cuando nosotros empezamos a llorar y sabemos que es el último
momento en que yo lo vi. Sabemos que la persona no está ahí, pero como que nos sentimos conformes con solo ver el cuerpo. María lloraba desconsoladamente, la Biblia dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Estaba llorando porque no estaba el cuerpo de su Señor ahí. Y dice, mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Miremos cómo, digamos, este momento, ella lloraba de una manera, creo que, no sé si algunos de ustedes hemos tenido que llorar el momento de nuestro ser querido, el que ha partido, si ustedes han perdido un ser querido. Y déjenme decirle algo que es muy doloroso, es algo que parece que a uno le arrancaran el alma, el llorar en ese momento por ese ser querido. María estaba llorando de una manera fuerte en su corazón, de una manera que desgarraba su corazón. Así que la Biblia dice que ella se asomó para ver hacia adentro del sepulcro, y ¿sabe cuál fue la sorpresa que ella vio allí? Dice, y vio 2 ángeles. Si ustedes leyeron el relato de Mateo, dice que un ángel, ¿cierto? Pero aquí dice, ella vio ¿cuántos? 2 ángeles, dice la palabra, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido ¿qué? Puesto. Hay 2 ángeles ahí. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles le preguntan a ella, mujer, ¿por qué lloras? Había en el corazón una desesperanza, en el corazón de María. No volveré a ver a mi maestro, todo terminó acá. Y los ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor ¿y qué? Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí. ¿Qué logro yo ver ahí? Esta mujer está desconsolada. Los ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y en medio de su dolor, en medio de sus lágrimas, dice la Biblia que cuando ella volvió, vio a Jesús que estaba allí. ¿Qué me deja ver esto a mí? Que Jesús está en medio del dolor de nosotros. Cuando nosotros experimentamos dolores fuertes en nuestra vida, como es la pérdida de un ser querido, cuando hay cosas que lastiman nuestro corazón de una manera tan... Jesús está ahí. Jesús está ahí para consolar a María. Jesús siempre está en todo lugar, pero Jesús está en el momento de crisis. No sé si ustedes me están comprendiendo, pero hay una tormenta que se levanta en medio del mar. Se levantó una tormenta y Jesús estaba ahí con sus discípulos. María está en un momento de dolor, de angustia, un dolor fuerte, y Jesús está ahí al lado de María. Ella no sabía que estaba Jesús, pero mira lo que dice la Biblia. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Cuando le dice, mujer, ¿por qué lloras? Algunos teólogos dicen que Jesús le seca las lágrimas a esta mujer. Jesús se hace al lado de ella y le limpia las lágrimas y le dice, ¿por qué lloras? Alguien que seca nuestras lágrimas, ¿por qué lloras? Jesús está ahí al lado de María. Muchas veces, yo sé que usted ha llorado y ha pasado momentos difíciles.
difíciles. Déjame decirte algo, que ni una sola lágrima de la que tú has derramado se perderá, porque Jesús recoge todas tus lágrimas y Él sabe todo tu dolor. Él sabe los momentos que te has sentido triste, los momentos en que han lastimado su corazón, los momentos en que tú has pasado esos recuerdos que te hacen llorar, y esos momentos que te traen mucho a la mente y que aún tú no puedes dormir, porque recuerdas mucho eso. Anoche no pude dormir, así que esta mañana le dije a Dios, cuando en los momentos de dormía media hora, 40 minutos, despertaba y empecé a orar y empecé a llorar y le dije: Dios, ¿qué tú me quieres hablar? ¿Qué tú me quieres enseñar? Porque a veces pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestras propias luchas. Y yo quiero decirles algo: hay cosas que nosotros llevamos acá y no las sacamos, sino que solo las llevamos acá. Y Dios conoce lo que tú llevas acá y lo que llevo acá. Entonces le decía: Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? Así que esta mañana empecé a llorar en su presencia y le dije: Señor, todo lo que yo necesito es que tú estés a mi lado. Cuando yo le digo así, el Señor siempre me dice: tú sabes que estoy a tu lado. Señor, me faltan las fuerzas, yo te doy las fuerzas. Hay días que experimentamos, como dice el apóstol Pablo, hay días malos, hay días difíciles, y el Señor está ahí en esos días difíciles. Jesús, algunos teólogos dicen que Jesús secó las lágrimas de esta mujer y él le dijo: porque se han llevado, él le pregunta que por qué llora, y ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era ¿qué? ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Aquí dice hortelano, ¿sí? ¿Cómo dice ella en su Biblia? Pero creo que la nueva versión internacional dice el jardinero. Si es el jardinero. Ella, pensando, dice la Biblia, que era el jardinero, no sabía que era Jesús. Ella le pregunta y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Le está preguntando al jardinero. Ella estaba hablando con Jesús, pero en su mente, aunque Jesús le secó sus lágrimas, ella no sabía que era Jesús. Así que ella le pregunta al jardinero: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y es que aquí tenemos que mirar algunos de la profesión del jardinero. Cuando hablamos de la creación de Dios, hablamos que Dios puso al hombre ¿dónde? ¿Dónde lo puso? En el jardín del Edén. Lo puso en un jardín del Edén. Y puso a Adán para que cuidara, labrara el jardín del Edén. Pero nosotros sabemos que Adán terminó fallándole a Dios y terminó entregando el jardín del Edén al enemigo. Así que la profesión del jardinero es sembrar ¿qué? Semillas. Y el jardinero sabe de que cada vez que siembra una semilla, esa semilla que no solamente muere, sino que ¿qué? Va a ¿qué? A nacer. No era una casualidad el jardinero.
Tal vez en el momento no lo entendió, pero ella está ahí con el jardinero, y el jardinero sí la tenía bien clara, que él ponía una semilla y que esa semilla iba a resucitar, que la semilla no moría. Y cuando Jesús vino a la tierra, no solamente murió, sino resucitó para que nosotros volvamos al Edén que perdimos por causa de Adán. O sea, Adán entregó el Edén, pero en Jesucristo nosotros recuperamos el Edén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? En Jesucristo volvemos al diseño que Dios tenía con nosotros, o el diseño que Dios hizo para nosotros, de vivir para Él siempre. Entonces dice la Biblia que Jesucristo resucitó. Versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. Raboni quiere decir maestro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas, que Él había resucitado. ¿Quién más habla de o cuál otra evidencia encontramos? La primera evidencia de la resurrección es los ángeles. Los ángeles nos dicen de que el Señor resucitó. La segunda evidencia, vemos a María Magdalena, vemos a Juan, vemos a Pedro, que hablan de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tercera evidencia que encontramos es al doctor Lucas. El doctor Lucas, el escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, el escritor del Evangelio de San Lucas, precisamente, que lleva su nombre. El doctor Lucas dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? El doctor Lucas, escritor del libro de los Hechos, cuando él escribe inspirado por el Espíritu Santo, el libro de los Hechos, lo escribe para referirlo a un hombre que se llamaba Teófilo. Y él dice estas palabras tan hermosas en el capítulo 1, el versículo 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó como vivo, con muchas pruebas que indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué dice ahí? El doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice primero que se presentó como vivo. ¿Cómo se presentó? Vivo. Después de haber resucitado, se presentó vivo ante los discípulos. Pero hay algo que me impacta de lo que él dice. Dice, se presentó con muchas pruebas que indubitables. ¿Sí? Dice su Biblia ahí. ¿Qué quiere decir indubitables? Que no hay un espacio para que las personas duden. Indubitable, o sea, no hay espacio para que las personas dudaran de la resurrección de Cristo. O sea, las personas se presentó con muchas pruebas. Entre las pruebas indubitables, sabemos que se le presentó a los discípulos cuando estaban con Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dijo, le dijeron, el Señor ha resucitado. Y él dijo, no puedo creer que haya resucitado el Señor.
hasta yo no verlo a él, ¿qué dijo él? Yo no voy a creer. Así que la Biblia dice que Jesús, apareciéndose en medio de ellos, le habló a Tomás. Y que si se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan que le habló a Tomás. Le dijo: Tomás, ven y pon tu dedo, ¿qué? En mi costado, ¿se acuerdan? O sea, le está diciendo, eso es una prueba. Ven y ve que soy yo. O sea, ven y miras que me enterraron una lanza y aquí está todavía por donde me enterraron la lanza, aquí está el agujero. Ven, pon tu dedo acá. Le mostró sus manos y sus manos tenían señal de los clavos. A Jesús le pusieron unos clavos en la cruz del Calvario. Jesús le muestra sus manos a Tomás. Y en ese momento Tomás exclama: ¡ay, Señor mío! ¡Ay, porque yo dudé! ¡Ay, qué pasó! Esa es una prueba física. O sea, porque si Jesús se fuera presentado en espíritu, decía: no, este no es Jesús. Pero tenía que tocar el cuerpo, algo físico, y era el cuerpo de Jesús. Entonces el doctor Lucas dice: se presentó con muchas pruebas que indubitables, o sea, que no dejaban espacio para dudar de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor habla de que Él iba a resucitar. Los mismos ángeles, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 5, Él les dice a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vuelvo y digo, los ángeles están dando testimonio de que Jesucristo había que resucitar. ¿Cuánto le puede regalar un aplauso al Señor? Ahora, me gustaría que aclaráramos más este tema, porque yo sé que de pronto usted dice: bueno, fueron los ángeles, después fueron los discípulos, y qué tal que los discípulos estén inventando. Pues miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. La muerte de Cristo es un acontecimiento. La muerte de Cristo es una realidad. Él murió. Pero no solamente murió, sino que Él dice que ¿qué? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿qué? A las Escrituras. Y Él está hablando, el apóstol Pablo está hablando, imparte esa palabra, dice: conforme a lo dicho, conforme a las Escrituras, conforme a lo que se hablaba de Él. Isaías, que fue escrito 750, 720 años antes de Cristo, hablaba, antes de que viniera Cristo, hablaba del sufrimiento del siervo de Dios, pero también hablaba de que Él iba a resucitar. El Salmo 68, el Salmo 16, del 8 al 10, también nos habla de la resurrección de Cristo, antes de que Él viniera a la tierra. Y dice, y que aquí nos empieza a dar más pruebas el apóstol Pablo de la resurrección de Cristo. Entonces, y que apareció a Cefas.
¿Quién era Cefas? Pedro, ¿cierto? ¿Si era Pedro? ¿Si era Pedro o no era Pedro? ¿Y qué apareció a Cefas? Entonces aquí empieza el apóstol Pablo a hacer una lista de personas a cuales él, después de haber resucitado, se les apareció. Y dice la Biblia, y después a los 12, después a más de 500 hermanos. Entonces detengámonos ahí. La gente podría decir, es que los discípulos del Señor, como el Señor les había dicho a ellos que Él iba a resucitar, entonces tal vez ellos vieron alguna ¿cómo se llama? Salutación, y dijeron, sí resucitó y está. A ver, es como si alguien llegara y le dijera a usted, yo vi que tal persona resucitó. Usted lo primero que le va a decir a esa persona está ¿qué? Loca. Si es así o no es así, esa persona está loca. Pero si llega alguien más y le dice, de verdad resucitó, ya como que usted dice, ya no es un loco, son dos locos. Son varios locos. Porque dice, no, es que ellos están diciendo que resucitó porque eran los amigos que íntimos, cercanos a él. Entonces, lógicamente, para no quedar mal, ellos están diciendo de que resucitó. No hay mucha credibilidad ahí, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo está diciendo, después apareció a más de ¿qué? 500. Entonces, está bien que 4 le digan a uno, 12 que los de círculo íntimo del Señor que resucitó, como que usted no cree mucho. Pero que aparezcan ¿cuántas personas? 500 personas que están diciendo, Él sí resucitó. ¿Qué dice usted? Que da más credibilidad. Si es así o no así, es que una cosa son 12, otras dos son 4, pero más 500 personas, está diciendo el apóstol Pablo, fueron 500 personas a las que se apareció y con muchas pruebas que indubitables, que no dejaban duda de que Él había resucitado. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, hermanos, y a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya que duermen. Estaba diciendo el apóstol Pablo, todavía hay personas vivas. Recordemos que el apóstol Pablo, no sé si estoy mal, pero parece que el apóstol Pablo inició su ministerio en el año 60 después de Cristo. Cristo murió a los 33 años. Entonces había pasado ¿cuántos años? Como 27, 25 años habían pasado de que Cristo había muerto, pero Él había resucitado. Entonces el apóstol Pablo dice, muchas personas que vieron la resurrección de Él ya murieron, pero hay otras personas que todavía viven y pueden dar testimonio de que Él resucitó. Ahora, quiero que comprendan algo. El milagro más glorioso es la resurrección de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, si Cristo venció la muerte, quiere decir que para Él no hay nada imposible. Que todos los demás milagros son posibles. ¿Lo pueden creer o no lo pueden creer? Yo creo en los milagros del Señor. O sea, si el Señor venció la muerte, ¿cómo Él no va a poder hacer un milagro o algo que yo le estoy pidiendo al Señor? ¿Cómo le va a quedar a Él imposible hacer un milagro? En la salud, en las finanzas. Si alguno de ustedes tenemos un dicho popular y es, para todo hay remedio, para lo único que no hay remedio es, y nosotros no podríamos decir eso al Señor, porque Señor, para todo hay ¿qué? Hay remedio. El Señor dice, yo tengo el remedio también para la muerte, dice el Señor, porque yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, dice el Señor. O sea, en Él siempre hay ¿qué? Remedio. En Él siempre hay vida. En Él siempre hay ¿qué? Milagros. En Él siempre hay poder. Entonces Él dice, se le apareció a 500. Luego dice la Biblia, y después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Empieza a hacer una lista el apóstol Pablo. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que como un abortivo? Recordemos que el apóstol Pablo
iba camino a Damasco, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Perseguía a los seguidores de Cristo. La Biblia dice que se le apareció Jesús camino a Damasco. Y cayendo él al piso, cayendo al suelo, dice la Biblia que escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él mismo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor se identificó y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y por eso el apóstol Pablo dice: se me apareció a mí en mi vida, se aparece en mi vida, y no solamente se aparece para decirme por qué me persigues, sino se aparece para transformar mi vida, para hacer un cambio en mi vida. Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Y Él resucitó y Él vive. Y como Él vive, Él también se te puede aparecer a ti y también puede transformar tu vida. Tú y yo podemos tener también un encuentro con Jesús y también nuestra vida es transformada. Si alguien me pregunta a mí: ¿cómo tú crees que Cristo resucitó? Yo podría decir: porque Él cambió mi vida. Y un muerto no puede cambiar una vida. El que puede cambiar una vida es el que está vivo, el que trae un mensaje a mi vida, el que habla a mi corazón. Anoche, como les dije, pude hablar con Él y sé que Él está vivo, porque Él no solamente me escuchó, sino que también me habló. Y los muertos no hablan. La Biblia dice que los muertos nada saben. Pero como Él está vivo, Él puede hablar a tu corazón. Él puede hablar a tu vida. Me estaba leyendo un libro de una mujer que escribió este libro, que había sido abusada sexualmente. Y esta mujer en su libro relata de cómo Jesús ha sanado sus heridas, de cómo Jesús ha restaurado sus miedos, de cómo Jesús le ha hecho ver, porque algo que ella decía en su libro, y ella decía que ella se sentía sucia, decía que ella se sentía desamparada, con miedo, pero cómo Jesús pudo venir a la vida de esta mujer y transformar su corazón y hacerle ver a través de su palabra de que ella no era sucia, de que ella valía, de cómo Jesús sanó las heridas que le habían causado el abuso sexual, y cómo esta mujer decía: yo hoy me puedo levantar y ayudar a otras mujeres que han sido abusadas sexualmente, a decirles: Cristo puede restaurar sus corazones, Cristo puede sanar sus corazones. Ella dice: Cristo vive, y para mí es una realidad, porque Él sanó el dolor que había en mi corazón. Yo me puedo levantar y hablar de Él sin ningún temor. El único que puede sanar corazones se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, pero la gracia dice: porque yo, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe, y vana también es ¿qué? Nuestra predicación. El apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, ¿qué predicamos? ¿Qué predicamos si Cristo no resucitó? Entonces sería
dice que seríamos considerados, si no estoy mal ahí, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque si Cristo no resucitó, dice que somos considerados de lástima. Pobrecitos ellos que hablan de un Cristo que ellos creen que resucitó, pero no resucitó. Entonces el apóstol Pablo, aquí en este capítulo, está afianzando más nuestra fe, nuestra certeza de que si usted predica, de que si usted cree que Cristo resucitó, somos victoriosos. Porque si Cristo no resucitó, él dice, entonces estamos muertos. No ha pasado nada en la cruz del Calvario. ¿De qué hablamos? ¿De qué fuimos redimidos? Si el que nos redimió murió, pero no se levantó. El que murió por nosotros, el que nos redimió, se presentó ante los discípulos con sus manos, con su costado, y mostrándoles las pruebas, diciendo, mira, estas fueron las consecuencias que yo sufrí por pagar la deuda que ustedes tenían. Este es el resultado. O sea, quiero decirles que sí pagué la redención de cada uno de ustedes en la cruz del Calvario. Ahora, cada uno de nosotros sabemos que Cristo ha resucitado. ¿Qué nos espera a nosotros? La Biblia dice que Él resucitó para presentarnos a nosotros, a los que creemos en Él, como justos. Que nosotros somos la justicia de Él aquí en la tierra. Él nos presenta a nosotros como santos. Cuando la Biblia habla de la justificación, está diciendo, usted ya es inocente. Usted ya puede vivir sin temor. Como le dijo Jesús a Magdalena, a María, le dijo, ¿por qué lloras? No tengas temor. Los otros tenían temor. Es más, dice la Biblia que cayeron como muertos cuando vieron el ángel, porque tenían temor. Pero María pudo ver los ángeles, pudo ver y ellos hablarle a ella, porque su corazón estaba en paz para con Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de predicar esta realidad de que Cristo resucitó y pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación en paz con Dios. Yo quiero invitarlo hoy para que usted comprenda su posición en Cristo. Cristo ya pagó por tus pecados. Y cuando yo confieso mis pecados al Señor, también estoy teniendo una acción de fe. Estoy diciendo, los puedo confesar y Él me puede perdonar. Pero cuando yo no los confieso, es porque estoy diciendo, no hay redención para mis pecados. ¿De qué me sirve confesarlos si sin embargo voy a ser castigado? La Biblia nos da el espacio de que si los confesamos, somos perdonados y que la gracia del Señor será derramada sobre nosotros. ¿Cuál es la gracia? De que deberíamos de ser castigados, de que deberíamos de ser muertos, pero la gracia salvadora, la gracia de que Cristo murió en la cruz del Calvario, la gracia de que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos hace inocentes a nosotros delante de Dios. Nos hace que nosotros somos justos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó por tus pecados. Así que en esta mañana yo quiero invitarte para que tú reconozcas este hecho glorioso de que Cristo pagó por ti, de que hoy tú puedes acercarte al Padre sin sentimiento de culpa, sino que puedes acercarte al Padre como un hijo de Dios, acercándonos confiadamente, dice el apóstol Pablo, al trono de la gracia para hallar misericordia. Lo podemos hacer.
Gracias a la muerte de Cristo. Gracias a la resurrección de Cristo. Cuán grande amor hay de Dios por nosotros, que entregó a su Hijo. Y como dice, no solamente lo entregó para ser crucificado, sino que tenemos estas maravillosas pruebas de que Él resucitó y que hoy podemos presentarnos delante del Padre. Quiero pedirle que se ponga, por favor, en esta mañana sobre sus pies. Hoy nos podemos presentar delante de Él como hijos. Isaías dice: pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Estábamos separados, no nos podíamos acercar al Dios Santo, porque Él es santo, y si nosotros nos acercábamos, éramos muertos. Pero el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos acercó al Padre. Así que quiero invitarte ahí con tus ojos cerrados, que te acerques al Padre. El apóstol Pablo dice que Él nos llama a nosotros hijitos, que envió su Espíritu Santo dentro de nosotros. Envió su Espíritu Santo para nosotros, con el cual clamamos: Abba, Padre. Si tú eres hijo de Dios, te puedes acercar al Padre confiadamente y decirle: Padre, aquí estoy, amado Rey, aquí estoy. En esta mañana no solamente quiero saber, y gracias por enseñarme hoy lo que tú me enseñaste, sino he podido comprender, Señor, que tú secas milagros, que tú estás en medio de mis temores, que tú estás en medio de mis miedos, Señor. ¿Sabe? Su palabra dice, y cuando los discípulos estaban reunidos y estaban hablando de la resurrección de Cristo, la Biblia dice que Él estaba ahí en medio de ellos. Ellos estaban asustados, pero Jesús estaba en medio de sus discípulos, y lo primero que les dijo: paz a vosotros. Jesús les está diciendo: no tengan miedo, yo estoy en medio de ustedes. Mujer, no tengas miedo, no permitas el temor en tu corazón, porque Jesús te dice: ¿por qué lloras? Si yo estoy aquí a tu lado, si yo soy tu Dios. Mira, yo vencí la muerte y puedo vencer tus miedos. Tienes que estar confiada que yo te ayudo. Yo sé lo que hay en tu corazón. He resucitado para decirte que yo vivo, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que puedes descansar en mí, que yo te puedo ayudar. No tengas miedo, Pasha, no, dice el Señor, aquí estoy en medio de ustedes. Padre, Padre, en esta mañana te entrego mis miedos, en esta mañana te entrego mi inseguridad, en esta mañana, Señor, descanso en ti, porque si tú, Señor, animaste a los discípulos, sé, mi amado Dios, que tú estás en este lugar para animarnos a nosotros, para decirnos: bienaventurado aquel que cree en mí sin verme, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Señor, aquí está mi vida,
Señor, aquí está mi alma. Gracias, gracias, Señor, por revelarnos esta verdad. Señor, sé que tú vives, porque yo puedo hablar contigo, Señor, todos los días, desde mi despertar hasta en mi caminar, Señor. Te puedo sentir, amado mío. Sé que nunca me has soltado. Sé que nunca me has dejado, mi amado Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti. Padre, gracias por aceptarme. Humildemente, una vez más, Señor, te pido perdón y me acerco a ti. Con mi corazón quebrantado, Dios, de saber que tú estás a mi lado, que tú nunca me sueltes. Ayúdame, Señor, a ser victorioso, porque tú eres victorioso, porque tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario. Y sé, mi amado Padre, de que tú me has hecho a mí también victorioso. Ayúdame a entender esta verdad, mi amado Dios. Ayúdame a vivir para ti, mi amado Padre. Señor, gracias. Señor, gracias por tu presencia. Padre, te adoramos en esta preciosa mañana. Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias, mi amado Rey. La gloria y la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén.